Hola amigos, hoy aprenderemos español con Intensamente. ¿Están listos? Comencemos. Primero veremos el clip e iremos analizando las palabras clave, y luego repasaremos las palabras aprendidas. Veamos el clip. Disculpa. Solo vine aquí por... ¡distracción! ¿Qué? ¡Adiós, niña! La distracción es la acción de distraer, que significa entretener o apartar la atención de alguien de lo que estaba haciendo. Por ejemplo, el teléfono es una distracción cuando conduces. Veamos otro ejemplo. ¡Sí, al fin! ¿Quién es el conejo de Pascua ahora? ¡Mordieron el anzuelo! ¡Corran! ¡Oh, no! ¡Fue una distracción! ¡Todo me duele! Aguarda, te conozco. Claro que no. Todos creen eso. Me parezco a mucha gente. Conocer es tener noción o idea de una cosa, animal o persona por haberla visto, tratado u oído. Por ejemplo, conozco a José desde que tenía 3 años. Veamos otros ejemplos. Sí. ¡Éramos amigas! No. ¡Dory, soy tu amiga, Destiny! ¿Me conoces? ¡Claro! Hablábamos por las tuberías de niñas. ¡Somos amigas! ¿En serio? ¿Quién eres tú? ¿Qué significa todo esto? ¡Oh, Frida! Dijiste que ya no vendrías. Dijiste que llevarías mi foto. Lo prometiste, Miguel. ¿Conoces a este hombre? Nos conocimos hoy. Dijo que te conocía. ¿Héctor? Parecer, en este caso, significa tener semejanzas con alguien o algo, o lucir como alguien o algo. Por ejemplo, el hijo se parece a su padre. Veamos otro ejemplo. Tienes el humor negro de tu madre. ¿Me parezco a ella? Sí, seguro. No, es cierto. ¡Ah! ¡Bing Bong! El amigo imaginario de Riley. Un amigo imaginario es un personaje ficticio que algunos niños crean en su mente. Bing Bong es el amigo imaginario de Riley. Antes de continuar, recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde aprenderás una palabra nueva todos los días. ¿Conoces quién soy de verdad? Por supuesto, Riley amaba jugar contigo, eran mejores amigos. Quizás tú nos ayudes. ¿Conoces el camino al cuartel? Quizás quiere decir tal vez, a lo mejor o probablemente. También es correcto decir quizá. Por ejemplo, quizás hoy llueva. ¿Al cuartel? ¿Ustedes provienen de ahí? Pues sí. Soy alegría, ella es tristeza. ¿Eres alegría? ¿Esa alegría? ¿Pero qué cosa estás haciendo aquí? Excelente pregunta. ¿Quieres contestar tristeza? Ah, Provenir quiere decir proceder de algún lugar. Por ejemplo, Riley proviene de Minnesota. Contestar significa responder a lo que se pregunta, se habla o se escribe. Por ejemplo, él contestó a todas las preguntas de los periodistas. Veamos otros ejemplos. Ya basta. No quiero oír tus tonterías mientras estés en esta isla. ¿Estás escuchándome? ¿Estás escuchándome? ¿Cómo quieres que conteste? ¿No quieres que diga nada? ¡Ah! ¿Recuerda, mamá? Ya puedes irte. Hola, ¿quién eres? Soy Nemo. Oye, Nemo, los nuevos exploradores tienen que contestar esto. Claro, ¿Tú vives en qué tipo de hogar? en una nemonana. Anemaneme. Tranquilo, no te trabes. Nómina. ¡Vamos a bordo, exploradores! wow, ¿sin ti? Riley no puede ponerse feliz. Eso no está bien, tienes que volver. Tengo una idea, síganme. Ay, gracias. Cuando alguien tiene una idea, significa que se le ocurre algo creativo para hacer algo que le interesa. Veamos un ejemplo. ¡Hay que salir de aquí ya! ¡Solo nos queda iniciar otra vida en otro lugar! ¡Adiós, Monster Inc! ¡Adiós, señor Waternoose! ¡No, Mike! ¡Entra! Oye, ¿qué haces? ¡Sígueme! ¡Tengo una idea! No. Ahora veamos todas las palabras que aprendimos hoy. Distracción, conocer, parecer, amigo imaginario, quizás,
provenir, contestar y tener una idea. Para finalizar, veamos el pelidato de hoy. ¿Sabías que cada emoción está basada en una figura? Alegría está basada en una estrella, tristeza es una lágrima, furia es un ladrillo, temor es un nervio y desagrado es un brócoli. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hasta pronto!